Y has tocado un tema que bueno, era un poco lo que quería también tratar hoy, hablar hoy, que es esta relación, ¿no? Un poco entre el, el yo individual y el colectivo, ¿no? El yo social, digamos, la sociedad. Seguramente, si miramos así en la historia, vemos que igual cuando tú empezaste, ¿no? Con todos estos temas, eran temas que no despertaban mucho interés social, ¿no? Que digamos que la mayoría de las personas pues estaban más preocupadas de otras cosas que de estos temas esenciales, ¿no? Eh, ahora a mí me da la sensación de que estos últimos años cada vez hay más personas, o al menos así lo percibo, que se interesan por temas de autoconocimiento, por temas de meditación, por intentar conocer cómo funciona su mente y poder trascender todas estas trampas mentales. Eh, y también me hacía plantearme por qué, por qué cuesta tanto descubrir o conectar con esto que es nuestro yo real, que es, ¿sabes? ¿Por qué nos desconectamos tanto de algo que es que en realidad somos, algo que llevamos dentro? ¿Cómo puede ser que haya este grado de desconexión de algo tan íntimo y tan interno y tan vivo y tan real, ¿no? Y, y bueno, estos días que estaba muy investigando, ¿no? Como el funcionamiento del sistema social y claro, me daba cuenta de cómo pues a nivel de sistema, a nivel de sociedad, desde pequeños, todo lo que, toda la información que nos dan es información que de alguna manera nos lleva a desconectarnos de esta esencia. No se nos educa para decir, Alex, Esteba, descubre quién eres, observa, conecta con tu interior, experimentate, observa cómo hay algo en ti que está latiendo, observa cómo hay algo en ti que te acompaña siempre, que no cambia, que observa cómo hay algo en ti que te está llenando, que hay una riqueza en tu interior, no estés tan preocupado de lo externo, se nos educa totalmente al revés, ¿no? A que aprendamos de alguna manera a que vivamos con este miedo y este deseo, ¿no? El deseo de querer tener un éxito social, de querer tener pues dinero, propiedades, de querer tener admiración, de que me quieran, de que me respeten. Nos educan para buscar esto y nos educan también para tener miedo, ¿no? Pues miedo a la muerte, por ejemplo, miedo a ser rechazados, miedo a perder dinero, a perder cosas materiales. Y de esta manera, claro, nos quedamos ahí atrapados en esta dinámica de miedo y deseo que uno puede observar cómo esto funciona a nivel individual, pero también lo puedes observar cómo esto funciona a nivel colectivo, cómo se ha conseguido que las masas pues se desconecten de este potencial, de esta esencia, en base a mantenerlas en este esquema de miedo y deseo, ¿no? Decir, oye, tú no eres rico, tú no vales por lo que eres, te lo tienes que buscar todo fuera, vales en función de lo que consigas, en función de lo que piensen de ti, y claro, desde pequeño se nos empieza a bombardear con esto en todas partes, ¿no? Y sin querer poner culpar a nadie ni, o sea, para nada, ¿no? De que empezamos a hablar de la educación, de los medios de comunicación, todo esto yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta, ¿no? Realmente de que simplemente pues es lo que ellos han aprendido y bueno, y simplemente pues van repitiendo esto, ¿no? Los padres, los abuelos, la escuela, no lo hacen con mala fe, sino que simplemente lo hacen porque es lo que les han enseñado, ¿no? Que lo importante es que tú, pues esto, aprendas
a conseguir estas cosas fuera, que busques estas cosas fuera y, bueno, en definitiva, hay ahí todo un bucle, ¿no? Una presión que nos dificulta el poder conectar con, con esta dimensión, ¿no? Con este ser más real y más No, no, has hecho una descripción que me parece adecuada. Cierto que cuando nacemos psicológicamente, no nacemos con conciencia de diferenciación respecto a la madre y respecto a lo que envuelve a la madre en todo el entorno. Y el niño de entrada, pues ha estado 9 meses dentro, en el seno de la madre, y cuando sale, ahí empieza ya un proceso de separación que quiere decir también individuación. Y entonces, y eso es natural y es bueno y necesario hacerlo, ¿no? Primero, pues el proceso de separación e individuación supone conciencia del propio cuerpo. El niño, el bebé, pues se mira las manitas, se mira los pies, mira también a la madre, al padre, va conociendo el entorno y entonces poco a poco el niño pues va expresando también sus necesidades y llora cuando tiene hambre, pero luego ya viene el destete y ahí ya se rompe otro cordón umbilical y poco a poco se va dando un proceso de individuación en que el niño ya más adelante pues se le potencia la imaginación, se le potencia también el mundo emocional, individual, y eso es bueno, ¿no? Y luego va creciendo y luego ya en la adolescencia descubrirá pues las emociones, descubrirá la conciencia de grupo, los amigos, los iguales, ¿no? Y todo eso va sirviendo incluso para descubrir quién soy yo, pero no en el sentido más profundo, más espiritual, más trascendente, sino cómo soy yo en el mundo, ¿no? Si la gente me acepta y yo me noto valorado, mi autoestima, mi sensación de estar bien será buena y positiva. Si ya subo pues con mensajes de que me dicen que yo no valgo, que yo soy un desastre, y me lo dicen mi propia familia o me lo dicen mis compañeros, pues todo eso me va a ir marcando. Todo eso es lo que llamaríamos un proceso de individuación más o menos sano, más o menos armónico. Si en ese proceso nuestros padres y nuestros mayores en general, los que nos cuidan, los que tú has hablado de lo que llamamos las creencias, ¿no? Cómo nos vamos gestando desde la infancia lo que llamamos un mapa mental de la realidad. Y entonces más bien nos relacionamos con la realidad exterior, no tanto a partir de lo que la realidad es, sino de la imagen del mapa mental que nos hemos creado. Si a mí me dicen, cuidado, cuidado, que el mundo está lleno de peligros, yo en mi mapa, como tú apuntabas, estará muy marcado por una amenaza generalizada y vivir en el mundo con miedo. Si me educan con la creencia de decir, tú tienes recursos, tú puedes, si te caes te levantas y verás que no ha pasado nada. Pues yo subiré mucho más seguro de mí mismo y de mis posibilidades. Por tanto, los mensajes que yo voy a recibir directamente o indirectamente a través de circunstancias que me marcan y que me van dejando como huellas, conclusiones internas, esto es muy malo, o yo soy muy malo, yo soy muy culpable, todo eso me va a condicionar a lo largo de la vida. Pero si ese proceso es de alguna manera armónico y mis mayores son gente pues madura,
ese proceso básicamente nunca al 100% voy a tener exactamente todo lo que necesito, pero sí que un porcentaje suficiente para que suba con una cierta seguridad y así. Si ese camino va acompañado además de una visión transpersonal o espiritual por parte de nuestros mayores, de nuestros educadores, padres, profesores, abuelos, gente mayor, adulta que está en nuestras vidas a veces y nos ayudan haciéndonos un poco de acompañantes o maestros. Toda esa gente, si hay algunos que tienen una perspectiva más transpersonal y nos la van también acompañando y despertando, y cuanto más desde pequeños, pues mejor, porque el niño tiene una gran sensibilidad para lo espiritual, para la conexión con los otros, a nivel sutil, ¿no? El problema es que, claro, como tú has apuntado también, nuestra sociedad es tan corta de vista que entonces te presenta como éxito el construir un individuo muy centrado en sí mismo y en sus capacidades y en potenciar esas capacidades y demostrar que eres exitoso. Y si además los demás te lo reconocen y te aplauden, pues eso ya es el sumum, cuando te infla un ego como un globo. Pero lo que pasa es que tarde o temprano el globo se desinfla y vas a descubrir que eso no acaba de dar sentido a tu vida. Y puedes pasarte tu vida buscando coartadas para compensar esos vacíos y te vas a morir insatisfecho y cargado de deseos y de enganches interiores, de dependencias, o vas a hacer procesos ya en que la ayuda de los demás te va a permitir encontrar tu propio misterio global, por hablar así, ¿no? Tu conexión, descubrir quién eres tú a nivel, tus capacidades, tus recursos, qué ideología te vas creando, qué valores, qué emociones vas alimentando, pero simultáneamente también todo eso lo vas haciendo conectado con el fondo. Y te das cuenta de que también ese fondo no te aísla de lo exterior, sino que te da unos nuevos ojos para contemplar a los demás, a tus familiares, a tus amigos y en general a toda la sociedad. Pero claro, has de haber hecho ese proceso previo, si no, la sociedad es un conjunto de pequeñas islas y que lo peor es que casi como para poder ser uno, si no te tienes controlado al otro, o sea, vivir permanentemente desde la dualidad, yo y el otro. Claro, en ese sentido, Jean-Paul Sartre tenía, el existencialista francés, tenía razón cuando decía el infierno son los otros. Porque claro, si yo, mi pareja, mi familia, la gente con quien trabajo, solo vivo lo que me separa de ellos, entonces eso, la vida me lo hace insoportable porque es un grupo todo el mundo es enemigo potencial para mí, ¿no? Entonces no es lo mismo funcionar así que funcionar con la conciencia de que el otro puede ser el otro a nivel físico, puede ser el otro a nivel mental, ideológico si quieres, a muchos niveles, pero que hay algo que yo he descubierto que a mí me da conciencia de conexión con esa persona o con ese grupo humano. De tal manera que percibo que si yo daño, agredo a esa persona o a ese grupo, indirectamente me estoy haciendo daño a mí. Estoy generando desarmonía y tarde o temprano eso va a repercutir.
hemos pasado siglos rompiendo nuestra conexión con la naturaleza. Y ahora estamos en un momento de absoluto desconcierto porque nos damos cuenta que nos estamos cargando el planeta y en consecuencia nos estamos creando un futuro terrible para nuestros descendientes, pero además a muy corto plazo. Entonces, claro, pero la responsabilidad en definitiva, ¿quién la tenemos? Esta humanidad centrada en yo primero, America first. Yo primero y los demás que se fastidien. Dices, no, o nos salvamos todos o nos ahogamos todos. Esto funciona así. Y eso para mí también me está ayudando mucho, saber que mi camino yo lo hago psicológicamente y físicamente decidiendo yo, en principio, aunque me deciden también mis creencias, muchas cosas, mi inconsciente o mis circunstancias. Pero en principio yo digo un sí, ¿no? Tengo un libre albedrío. Pero es que me doy cuenta de que, y eso me ha ayudado mucho la meditación, que formo parte de un todo y que no se me pide ni puedo solucionar yo solo el proceso de este todo. Y lo único que se me pide es que yo viva plenamente lo máximo de consciente y de generosamente el agua en el cual la vida me ha puesto, ¿no? O que yo he ido encontrando. Y eso a mí me da la certeza de que si yo estoy del todo donde de estar, es la mejor contribución que yo hago a la totalidad. Que donde yo no llego, mi falta de conocimientos, pues en el campo de la informática, de la técnica, de la ecología, que habrá otras personas que si yo estoy conectado con el fondo, con la esencia, estoy como dándoles vida, no sé cómo decirlo, de manera que donde yo no llego, llegan ellos. Como en el cuerpo, cada célula tiene su función y las células del corazón no tienen la función de las células de los riñones o del cerebro. Pero si funcionan bien las células del corazón, mi cerebro podrá funcionar bien. Entonces, esa misma metáfora yo la vivo con toda la humanidad, ¿no? Porque si no, te desesperas. Te sientes tan pequeño, y la situación es tan conflictiva y hay tanto dolor, que entonces te viene como el desánimo y dices, no, pues mira, me echo a dormir porque yo no llego a nada. Mentira. Tú, si estás en la esencia y en el amor, decía el ermitaño aquel que a mí me ayudó, que fue mi maestro de joven, decía, si tú estás abierto al amor del yo, es tan fuerte, tiene tanta energía, que el amor tiene la fuerza de 1000 bombas atómicas. ¿Me entiendes? Y eso él lo vivía, y eso es real, y tú lo vas como percibiendo en la medida que eres capaz de callar y abrirte, relajarte y dejar de querer el control, de querer tener el control de tu vida y de la de los demás. Y en la medida que te vas volviendo, pues pobre de corazón, humilde, abierto, vas como descubriendo el sentido de aquellas palabras de Jesús. Si no os volvéis como niños, no descubriréis el reino, ¿no? Ahora lo podríamos traducir eso, si no tenéis la conciencia de un bebé que se duerme plácidamente en los brazos de su madre y se siente seguro, pues no despertaréis. Es paradójico, pero es así. Y esto lo vamos a encontrar cuanto más realmente, yo estoy hablando rápido, pero ahora, cuanto más realmente respiramos en profundidad,
y exhalamos, inspiramos en profundidad y nos abrimos a recibir, y exhalamos en profundidad y nos abrimos a dar y a darnos. Y entonces, en la medida que tú eso lo vas como expandiendo, ese gesto de abierto a recibir y abierto a darte, pues te vas como pacificando, pacificando, y se van despertando horizontes internos de conexión, espacios internos que no habías conocido hasta esos momentos, ¿no? Entonces, claro, venimos de una época donde eso, tú lo has apuntado, se vivía en el marco religioso, pero ya las religiones van quedando cortas, incluso como lenguaje. En un momento en que todo está interconectado, pues ya ahí se solapan esos lenguajes. Y la gente, en general, ¿qué pasa? Pues o sigue algún lenguaje concreto como su lenguaje básico, pero en general todo nos va invitando a vivir más. Yo diría, las religiones son lenguajes su misión sería despertar la vivencia espiritual, que es universal, no queda limitada a un lenguaje ideológico o incluso ritual. Y entonces yo diría, el momento actual es de tanta desorientación que yo creo que por eso tú lo has apuntado, la gente busca desesperadamente sentido, y entonces pues por eso potencia todo lo que le llega pues con tintes de espiritualidad. No quiere decir que todo le vaya a llevar rápidamente a ese despertar. Y ahí será necesario un discernimiento de los mensajes, de los personajes que te los presentan, de los rituales, pero es un momento de búsqueda espiritual importante. Y yo diría, no solo importante, sino imprescindible y necesaria para poder descubrir, entrar en una conciencia colectiva progresivamente de no dualidad. Porque si nos mantenemos en la dualidad, perpetuaremos el conflicto. Siempre el infierno van a ser los demás y yo me de proteger. Y siempre voy a vivir, como tú apuntabas, del deseo, de los enganches y del miedo. Las dos dinámicas básicas del ego, ¿no? Del ego encerrado en sí mismo. En fin, no sé. Sí, ¿no? Muy interesante. Y es justamente yo lo veo que estamos en un momento de un despertar social, pero que claro, que todo despertar social o colectivo tiene que venir de despertares individuales, ¿no? De que cada uno tiene que ir haciendo su proceso. Es evidente que cuanto más personas vayan haciendo su despertar individual y la masa, digamos, de personas que van despertando va creciendo, esto favorece a que otras personas después hagan el mismo proceso, hagan el mismo trabajo. No es lo mismo ser uno que intenta hacer un camino de despertar y todo el resto que no lo hace, a que cada vez vayamos siendo más personas en este camino, en este proceso de despertar. Esto va creando también una masa crítica, ¿no? Un momento en el que a nivel social se empiece a ver muy claro toda la manipulación que hemos estado recibiendo, porque desde pequeños, claro, todo va dirigido a que no conectemos con nuestro potencial. Es como si de alguna manera se nos lleva el interés es a que nosotros estemos desconectados de nuestro potencial creativo, de nuestro potencial de amor, de la conciencia de unidad. Interesa esto que estemos separados, con miedo. Ahora yo no diría
que haya mala fe en ese proceso. Puede haberla, ¿eh? De personas que directamente quieren controlar y mantienen inmadura. Yo diría, al menos en mi experiencia, los que a mí me han educado en el campo religioso, luego de mayor digo, me cachis, como me han estafado a muchos niveles. Pero, pero lo que no me atrevo es a decir había mala fe. No, simplemente había la misma visión corta que ellos habían recibido de sus mayores. Entonces, Sí, lo digo porque en la medida, por ejemplo, que yo de pequeño, mis padres me transmitieron lenguaje religioso, pero también auténtica espiritualidad, eso para mí fueron semillas que me han marcado toda mi adolescencia y juventud y que agradezco infinitamente, ¿me entiendes? sí, Porque, y entonces yo diría, estamos en un momento como muy importante de ese despertar. Yo escuchándote ahora, me venía, y estoy absolutamente de acuerdo en lo que tú decías, una cerilla, otra cerilla o una vela y al final el fuego se enciende. Quizás lo que añadiría, y no es como mi hipótesis personal, sí, es que hay momentos en que cuando ya la masa está crítica, ya está en una determinada frecuencia vibratoria de conciencia, entonces se produce un salto cuántico. Que en la historia hay esta gente, filósofos, que hablan de ejes históricos importantes, ¿no? Entonces, parece ser que a partir de los años 60 fue uno de estos ejes, donde ya una humanidad construida solo desde la razón, verbigracia al progreso técnico, empezaba a despertar a nuevas realidades. Y ahí pues fue cuando ya llegó también a Occidente la meditación oriental y esta conexión con la naturaleza, todo bastante a tientas, ¿no? Todo el movimiento más hippie, luego también la exploración en el mundo de las drogas, buscando nuevos estados de conciencia, digo, dando a veces palos de ciego y pagando el precio correspondiente también luego en dolor, porque no siempre han sido búsquedas. Pero yo diría, para mí fue muy elocuente, por ejemplo, lo de la perestroika en Rusia o la caída del muro de Berlín, ¿no? Cuando una nación, un Estado tan potente, siempre pues, en competencia con Estados Unidos, la cosa del espacio, la carrera del espacio, pero que con pies de barro, ¿no? Y que se va gestando un desconcierto, lo que sea, llega un momento que la crisis colectiva hace que haya un cambio importante no solo a nivel económico, sino también de estilo de vida, de valores. Y el pueblo ruso pues redescubre sus fundamentos espirituales muy profundos y descubre otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa con el muro de Berlín, que parecía tan fuerte, tan sólido y en 24 horas se rompe por todos los lados. Todo eso yo tengo la impresión de que es como un poco como el embarazo en nuestra propia realidad, que pide un tiempo de gestación, pero que llega un momento que ya necesitas salir del interior de la madre. Y eso supone un salto cuántico en tu existencia, ¿no? Muy cualitativo. Yo te lo digo porque creo profundamente en eso. Es decir, tú no vas a tener acceso a todos los rincones del mundo a nivel concreto, exterior, pero sí lo vas a tener desde el fondo de tu esencia, desde tu conciencia expandida. Y si vas viviendo eso, la misma vida te va haciendo comprobar muchas veces que ahora una persona que se interesa, oye, ¿y tú qué vives? Y otra, y otra, y otra. Y al final, también en lo concreto, constatas que tu vivencia también la has podido comunicar a mucha más gente
lo que tú inicialmente hubieras sospechado o hubieras incluso deseado. Dices, no, mi vida, ¿entiendes? Lo digo porque en la misma dirección de que decía antes, que el amor tiene más fuerza, tiene la fuerza de 1000 bombas atómicas. Pues cuando tú te pones en sintonía en la frecuencia del ser, entonces pasan, los milagros pasan o las, no sé, sincronías maravillosas y vas quedándote permanentemente como admirado de ver la vida, lo rica que puede llegar a ser cuando tú la vives con una actitud de humildad y de pobreza, ¿no? Y de dejarte llevar. ¿Eh? Y entonces, en la misma línea, yo no quiero perder la esperanza en la humanidad. Sé que es un momento de mucha oscuridad, de mucha sombra, de mucho despiste, de mucho ir por caminos que no van a ayudar, pero también percibo muchísima inquietud, muchísima búsqueda espiritual, muchísimas ganas de profundizar y por eso pues estamos teniendo esta conversación. Exacto, este es justamente el propósito, ¿no? de esta conversación, que es el invitar, ¿no? a todo aquel que sienta pues esta demanda, esta búsqueda interna, a que lo haga, tanto desde un sentido, digamos, propio, de decir, oye, pues para mi propio desarrollo, pero que también siendo conscientes de que estamos también participando en algo colectivo, ¿no? En el que decir, es que el trabajo que yo haga conmigo mismo no solo me va a beneficiar a mí, sino que va a tener una repercusión. El que cada vez más personas vayan pues conectando con el amor, con este yo esencial, es lo que tú dices, ¿no? Lo que apuntas tiene un impacto, pues esto de no sé cuántas bombas atómicas has dicho, pero tiene un impacto muy grande. El ermitaño decía 1000. 1000, Pero vale, pues. venía a decir, es como decir, y eso de alguna manera se intuye. Cuando uno en el silencio es capaz de decir, ¿dónde se acaba mi espacio físico? ¿Dónde se acaba mi espacio emocional y mental? ¿Y qué hay más allá? Si eres capaz y pierdes el miedo a explorar ese más allá, es como si se te dijera, no te puedes imaginar lo que hay en ese más allá, la plenitud y la fuerza. Y en la medida que eso te va como volviendo, siendo como unos horizontes que te son cada vez más familiares, pues aprendes, al menos yo intento hacerlo así, todo lo que mis dudas, mis miedos o mis simplemente decir, ¿y ahora qué hago? O con esta persona, con este grupo, cómo reacciono. Todo lo paso por ese filtro que lo presento ahí y luego me di cuenta que eso me va como introduciendo en una frecuencia de absoluto. La gente, San Juan de la Cruz, cuando hablaba de las noches, hablaba primero de la noche del espíritu, perdón, de los sentidos, y decía, claro, uno se acostumbra pues a hacer el camino religioso, espiritual, pero pues con sensaciones agradables, y todo eso se acaba y se queda pues en una aridez. Pero él decía, y entonces en la medida que aceptas esa aridez puedes continuar creciendo y dándote cuenta de que cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo y que todo lenguaje, sensación, todo eso es dedo, has de ir más allá. Bueno, y él hablaba, pero la noche fuerte es la del alma, porque tienes la sensación, el Dios, el absoluto que tú te habías imaginado y al cual te dirigías y el cual tú creías que te iba a solucionar la vida y que le rezas y que parece que no te escucha. Y entonces ahí te entra una oscuridad. Entonces, claro, esa es la gracia, que la gente, yo me encuentro, oh, es que yo pido y no me escuchan. Oh, es que aquí eres tú que has de entrar en la frecuencia del ser, no es el ser que ha de entrar en la frecuencia de tu pequeña mente y de tus deseos.
Entonces yo me doy cuenta que eso es como una radio en que la emisora está emitiendo, pero tú si no pones el dial adecuado, la música no suena. Claro. Pero cuando suena, si pones el dial, es que es la bomba. Pero claro, el paso para que suene es el entrar en una conciencia, no sé nada, no puedo nada, me rindo y me abro a lo desconocido. Y eso, el ego con uñas y dientes se resiste. Se resiste. No, yo medito, todo eso va muy bien, pero llega un momento que la meditación entendida como, yo diría, como ayudas, como método, como técnicas, como personas que nos ayudan, que todo eso tiene sentido, pero es dedo aún. Y el salto ya a saltar a la luna, eso ya no lo hacen ni las técnicas, ni los maestros, ni el lenguaje, ni las religiones entendidas como lenguaje, ni tan solo las mediaciones, ni los santos. En la tradición hindú, por ejemplo, dicen mucho, es importante que tú, si descubres a alguien que vive despierto, que vayas a su sombra, ¿no? Porque te va a ayudar mucho, porque te va a marcar el camino. Pero los mismos maestros dicen, yo acepto discípulos porque sé que vale más que se enganchen a mí que no que se enganchen a cosas que les vayan haciendo daño. Pero ha de llegar un día donde ya pueda decir al discípulo, ya eres adulto, ya has descubierto el maestro interior, ya no me necesitas. Jesús decía, si yo no me voy, decía a sus discípulos, en los evangelios lo explican, me he de marchar, porque si yo no me voy no vais a descubrir nunca el espíritu. Como quieren decir, no vais a descubrir nunca el maestro interior. Estáis demasiado enganchados a la forma. Pues eso es un proceso muy, de alguna manera, duro de desmonte interior. Entonces la meditación, el que se mete en el terreno meditativo, ha de saber que está entrando en un camino súper gratificante, pero no menos exigente. Lo que pasa es que te das cuenta de que esa renuncia, ese abrirte, más que tensionarte, te expande. Y esa expansión es sabrosa, es buena. Y entonces yo cuando te escuchaba hablar de que como tu vida va encontrando sentido en que los demás sean felices, absolutamente es así. Cuando vas como descubriendo tu propio ser profundo, de natural el amor es expansivo y te das cuenta que tú ya no te acabas en Alex o yo en Esteve, sino que hasta que esa persona, hasta que no sea feliz como yo, no voy a poder, no sé, no voy a poder descansar. Y funciona así. Entonces, claro, ¿por qué los fundadores de las religiones, por qué se meten en esos líos que acaban crucificados o acaban... pues porque les quema la necesidad de compartir su gozo con los demás. Y entonces asumen ese cargarse la limitación, la oscuridad de los demás como precio para que los demás compartan la propia luz. Se crean vasos comunicantes y ahí pues la oscuridad quiere frenar la luz, pero al final siempre gana la luz. Venimos de la luz, estamos en la luz y acabaremos en la luz, afortunadamente. Pero cuanto más dilatemos el proceso, más habremos de necesitar el dolor para que nos haga de reacción. A ver, que ya tengo muchas preguntas aquí de muchas cosas sobre lo que has ido comentando. En primer lugar, solo un matiz, cuando hablaba antes de digamos, de la manipulación social y de cómo
nos educan para que nos desconectemos, evidentemente no me refería ni a los padres, ni a los profesores, ni en que hubiera una mala intención por parte de ellos, ni mucho menos. No lo he captado, pero yo Sí, necesitaba sí, decirlo sí, sí. para subrayar. Sí, sí, total. Esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Que sí, mi sensación es que ellos simplemente van repitiendo un mensaje, ¿no? Un mensaje que está inmerso en el inconsciente colectivo. Sí, Y claro, digamos que para mí lo importante es el darse cuenta de que estas creencias, estos mensajes que hay en el inconsciente colectivo, pues si lo vamos descubriendo, es ayuda a este despertar, ayuda también a este trascender estas limitaciones, no, ¿no? no, imprescindible hacer un trabajo de la misma manera que uno se hace atento en la meditación y busca esa presencia, ese horizonte. Sí. Camino precisamente viene marcado porque cuando tú vas estando atento, lo primero que descubres es tus sensaciones corporales. Mm. Pero luego lo que vas descubriendo es tus miedos, tus deseos, tus pensamientos. Todo tu Mm. mundo psicológico vas tomando Mm. muchísima más conciencia. Mm. Entonces, eso es buenísimo, lo recibes como un regalo, Sí, pero no te puedes quedar ahí. No, no, hay que buscar lo esencial. Y todo lo demás exacto. te es dado como por añadidura, pero te es dado afortunadamente. Mm. Sí, sí, total. Y el segundo tema que quería ahora profundizar